Abund bashmayu netekada sheshemoch tivem malekutoch newesebeyonoch ayikano bashmayu ofebar ohavelan lahemod senekonan Aikeno dofenan shbaken el hayovein. Porque San Cirilo tiene una característica única, es un gran catequista, es el príncipe de los catequistas, así se le llama. ¿Qué características debe tener un buen catequista? A ver, ustedes que han ejercido este ministerio de la catequesis, más que... Sí. Y saber transmitir el amor. Transmitir El amor es más importante que todo. es distinto el ministerio, por ejemplo, de enseñar clases de Biblia, predicar, incluso los sacerdotes, es muy distinto de dar una catequesis. La catequesis tiene un método particular que es hablar con sencillez y con claridad e ir conduciendo pedagogía, exacto. De hecho, una de las materias que más se valoran cuando se estudia catequesis es la pedagogía. O sea, se dan a entender los catequistas. Por cierto, ¿de dónde viene la palabra catequista? De un verbo griego que se dice kategein, enseñar en voz alta. Significa kategein, hablar en voz alta. Porque es enseñar, es distinto, por ejemplo, de una homilía, de una predicación, de una clase de teología. La catequesis es enseñar adaptándose mucho a los oyentes y con un seguimiento pedagógico, pues, que vayan avanzando, que vayan añadiendo conocimientos que les van a ir sirviendo en su vida. Y San Cirilo tuvo esa característica única, es el príncipe de los catequistas. Fue un obispo, vamos a ver su vida, de Jerusalén. Empezando, ¿dónde es Jerusalén? Pues la capital de Israel. Como que a los padres de la iglesia en Guadalajara no los conocemos tanto, por eso no se les dedican templos, pero en algunas partes del mundo sí. ¿Sí? Ese sí es padre. Hoy es San Ambrosio. Ayer fue San Nicolás de Bari, hoy San Ambrosio de Milán, sí. Y San Cirilo de Jerusalén tiene una fiesta el 18 de marzo, un día antes del día de San José, y San Ambrosio un día antes de la Inmaculada, hoy, 7 de diciembre. Tiene esa, curiosamente, el 18 de marzo, el día de la expropiación petrolera en México, celebramos la memoria tanto en Occidente como en Oriente de San Cirilo de Jerusalén, el príncipe de los catequistas. Lo que lo ha hecho famoso son sus catequesis. Tenemos, y vamos hoy a meditar en algunas partes de las catequesis de San Cirilo de Jerusalén, sobre todo relacionadas con la Eucaristía, pero tiene catequesis sobre todos los temas del credo. Famosas catequesis de San Cirilo. Y otra cosa que lo hace único, que las predicó en el Calvario y en el Santo Sepulcro. Eso nadie puede decir que predique en un lugar más santo. En el Calvario, donde murió el Señor, ahí predicó una serie de catequesis, y la otra, donde el Señor resucitó junto al Santo Sepulcro. Cuando yo fui a Jerusalén, una vez celebramos una Eucaristía enfrente del Santo Sepulcro.
hay unas banquitas y pusieron un altar y celebramos. Toda la misa estuve recordando a San Cirilo, aquí, o sea, ahí no hay duda, aquí predicó sus catequesis, junto al Santo Sepulcro. No, siglo IV todavía no. Entonces, obispo de Jerusalén, nació en Jerusalén o en Cesarea de Palestina, ahí cerca pues, o en la capital o en la gran ciudad de Cesarea de Palestina, entre el año 313 y 315, le tocó nacer en el siglo de oro, siglo IV. Durante su juventud es atraído por la vida eremítica que practica como monje o asceta, es decir, espiritual. Se alejó de las cosas del mundo para consagrarse como monje o asceta. Después es ordenado diácono por un obispo llamado Macario de Jerusalén y presbítero entre el 343 y 345. Cuando tenía como 30 años de edad, es ordenado presbítero por Máximo de Jerusalén, y a él lo sucedió luego como obispo en el 348. Obispo de una ciudad única, porque en esa ciudad predicó nuestro Señor, pisó nuestro Señor, murió nuestro Señor y resucitó nuestro Señor. Fíjense que lo que es la historia, con el tiempo Jerusalén no llegó a ser muy importante, se fue apagando su atracción y su fama. Fue más importante Roma, Constantinopla, Antioquía y Jerusalén. Ahí es donde murió nuestro Señor y ahí resucitó. O sea, el gran acontecimiento salvífico sucedió allí. Allí en el templo de Jerusalén predicó, allí hizo muchos milagros, allí maldijo la higuera. Cuántas cosas que sucedieron en la capital, en Jerusalén. Ahí los fariseos y ahí pues el Calvario, pues ahí está todo el recorrido doloroso de nuestro Señor. Entonces, ser obispo de Jerusalén era algo en el siglo IV de mucha responsabilidad, de mucha gravedad. O sea, los cristianos que había en Jerusalén eran pastoreados por el obispo Cirilo, que tenía todas las dotes para enseñar la verdad. Ahora, hay que hablar de eso. Fue una elección no del todo regular, porque el que lo promovió para la sede de Jerusalén, ya ven que hay políticas también en todos los grupos humanos, entre los obispos y la elección de obispos, pues también hay mano humana, pues. Entonces, el que lo promovió, siempre alguien promueve a un obispo, saben que así hasta la fecha. ¿De dónde salen los obispos? Pues de los que un obispo recomienda y habla con cardenales en Roma, etcétera. Tienen su padrino cada obispo para su elección. Entonces, el que lo promovió como obispo era arriano. Entonces, lo tacharon de arriano. Tuvo siempre esa estigma. Todavía cuando hablamos de él, hay quienes dicen, pues para mí es arriano. Hay quienes opinan que tenía, nunca superó su... ¿Y qué significaba eso? Pues que no creía del todo que Jesucristo era Dios. De hecho, él nunca usó la palabra consustancial al Padre, homoousios en griego, nunca nunca la afirmó, nunca la usó. La razón, para defensa de él, que esta palabra no está en la Biblia. Entonces era tan apegado a la palabra de Dios, que si una palabra no estaba, yo no la acepto como verdadera. Era como muy biblicista, apegado a la palabra. Pero sí usó la palabra que es de naturaleza semejante a la de Dios. Entonces un poco arriano, semi-arriano podríamos decir. Aquí tengo las palabras en griego. Él afirmaba la semejanza de la naturaleza entre el Padre y el Hijo. Homoiousios, pero no homoousios. Con una letra cambiaba todo el sentido. Homoiousios significa de naturaleza semejante y homoousios de igual naturaleza. Nosotros somos de la fe de Nicea,
y afirmamos en el credo los domingos de la misma naturaleza, no de naturaleza semejante. Y él no, porque no se encontraba en las Sagradas Escrituras. Entonces, lo eligió un obispo arriano, y luego a él nunca le oyeron decir que Jesucristo era homoousios, pues siempre fue sospechoso de arrianismo. Ahora, otro dato que tenemos, San Basilio el Grande vivía en ese tiempo, otro gran padre de la iglesia del Asia Menor, visitó Jerusalén y habla de que encontró una próspera iglesia. Tenemos ese dato, en el año 357. Es decir, si hay una iglesia próspera, es que hay un gran obispo. Fue un gran pastor. Donde hay una iglesia fuerte, claro, el Espíritu Santo guía a la iglesia, es de la gente, pero generalmente depende mucho de quién está al frente, como una parroquia. Si hay una parroquia próspera, es que el párroco pues la lleva bien. Si no hay parroquias tan promovidas, es que el párroco no es gran pastor, pues. Entonces, por eso se da este dato. San Basilio dice, yo fui a Jerusalén y la iglesia era muy próspera. Año 357, el obispo era San Cirilo. Ese otro dato tenemos de él. Ahora, aunque él era sospechoso de arrianismo, el pobre tuvo la mala fortuna, porque lo desterraron. San Cirilo fue un confesor de la fe, o sea, sospechoso de arrianismo, pero luego los arrianos se dieron cuenta que no era de ellos, y entonces lo persiguen. Lo desterraron 3 veces. Su propio amigo Acacio, el que lo indujo, lo atacó, porque no, pues es que no te decides, ni niegas que Jesucristo es Dios como nosotros, pero tampoco lo afirmas, entonces no eres de nosotros, y lo destierran. Tenemos aquí los datos. El primer destierro lo provocó Acacio en un concilio en Jerusalén en el año 357, se refugia en Antioquía y luego en Tarso. ¿Qué sucedía con los obispos que desterraban? Pues no podían vivir allí, se iban a otra ciudad y seguían ejerciendo, pero ya no con la autoridad de obispos, seguían predicando, anunciando a Cristo, y vivían pues sin poder ir a su diócesis. Hoy ya no se usan esos castigos, ahora no se destierran, ahora se encarcelan en todo caso, ¿no? O se torturan, pero antes era el destierro, también era un castigo, y entre los obispos se usaba mucho desterrar. O sea, vamos a juntarnos y vamos a expulsar a este obispo de su sede. Regresa, y el segundo fue desterrado por el mismo Acacio en otro sínodo, y regresó hasta el 362. Sucedió el 367, ya Acacio había muerto, el emperador mismo Valente lo privó de su sede y regresó hasta 11 años más tarde. Qué aguante de los obispos estar fuera y luego regresan a seguir luchando, pues, a seguir por la unidad de la fe. Yo ahora los que sé que abandonan, no sucede, es a su familia. Hay señores que se van y a veces regresan después de varios años, si la mujer lo recibe, ¿verdad? Era arriano, sí. Eso es un dato muy general de la historia, sobre todo del siglo IV, cuando estaba el arrianismo. Si el emperador tenía mucho que ver con la iglesia, él era el que tenía que aceptar a un obispo, su destitución. Se metían mucho pues con la autoridad de la iglesia. El emperador era el dueño del mundo, también a la iglesia la gobernaba. Fue precisamente San Ambrosio, el santo de hoy, el que hizo valer la autoridad de la iglesia contra el mismo emperador. O sea, la política entre iglesia y Estado la subsanó muy bien San Ambrosio, dándole mucha autoridad a la iglesia, pero el emperador se metía. Entonces, si el emperador era arriano, pues los arrianos eran protegidos. Si el emperador era católico, los católicos eran los protegidos. Constantino el Grande, por eso se da gracias a Dios que subió al poder un hombre tan poderoso, porque apoyó el cristianismo. Él le dio la libertad y apoyó. Él nunca fue, ya hemos hablado de este tema, nunca fue convencido creyente,
pero por política apoyó al cristianismo, le convenía. Además, pues la madre que era cristiana y santa, influía, siempre, aunque tengan mucha autoridad, las mamás están influyendo, ¿verdad? Santa Elena, por eso hay muchos, sí. ¿Por qué le convenía? Por la unidad del imperio. A ver, tengo el imperio dividido. Yo quiero que nada más haya una sola autoridad, como uno solo es el emperador. La monocracia, el poder en una sola persona. Que la gente no esté acostumbrada a que tengan dos patronos, dos jefes, dos ideas, sino la monarquía, un solo poder. En ese sentido, quiso la unidad. Él, por ejemplo, el Concilio de Nicea, él no sabía nada de teología. A él que le importaba lo que decían los nicenos, que Jesucristo era Dios o no. A mí eso no me importa, ni sabía, ni le interesaba, pero me interesa que se unan. Por eso él promovió el concilio, puso a disposición de los obispos hasta los carros de correo para que trajeran a los obispos a Nicea. Acabo de ver un reportaje de Turquía ayer, anoche, y qué interesante, qué bonito es Turquía. Digo, lo que pasaron allí, parecen palacios los hoteles, ¿no? Y los masajes y las comidas, las bebidas. Es un programa que hace un señor que va por los hoteles del mundo, pero ayer a orillas del Bósforo, no, es los lugares más bellos de la tierra, ¿no? Bueno, allí, y hablaron, por eso me acordé, se fueron al Gran Bazar, que es como un mercado grandísimo, más de 4,000 tiendas, se halla de todo, el Gran Bazar en Estambul, y fueron a un lugar de cerámica y dijeron, esta cerámica es de Nicea. Me acordé del concilio, porque en Nicea se llevó a cabo el primer concilio y ahora es famoso por sus mosaicos y por su orfebrería. Ahora se siguen cotizando un platito de Nicea para traerlo cuando vayan. Se cotiza pues muy alto, todo es muy caro. Las casas a orillas del río dieron los precios, millones de euros, o sea, de lo más caro del mundo. Bueno, Dios quiso que los primeros concilios fueran allá, en Turquía, Nicea, Constantinopla, y el otro, se me va ahora el nombre, Éfeso también está en Turquía, exacto, pero es el cuarto, me falta el tercero, Calcedonia, también está allí, todos los concilios. Entonces, el primero lo convocó Constantino, puso a disposición, él mismo entró a inaugurar el concilio, ya que están los obispos aquí, entró vestido como emperador. Dicen que los obispos, pues era gente más sencilla que ahora los obispos, ¿no? También ahora deben ser muy santos, pero antes eran más sencillos, que hasta lloraban de emoción al ver a su emperador, nunca lo habían visto en persona. Ellos, los obispos, con mucha autoridad en la iglesia, pero el gran jefe era el emperador. Entonces, alegres porque los había convocado, le estaba dando de comer, porque eran más de 300 personas. De paso, la logística en los concilios, en las reuniones, pues supone también mucho gasto, ¿no? Fue gracias a Constantino el primer concilio. Pero ¿por qué entramos en este tema si estábamos hablando de San Cirilo? Bueno, así de la unidad. Sí, entonces, tres destierros, y ya cuando estaba tranquilo en su sede, es cuando se dedica a la predicación. De paso sabemos que los obispos ejercían un apostolado catequizando, sobre todo a los que se iban a bautizar y a los recién bautizados. Era la pastoral, o sea, los planes no era como ahora son otros, han cambiado los tiempos. La principal misión del obispo era predicar. Ahora, difícilmente oye uno predicar a su obispo. Yo he oído a mi obispo actual predicar 1 o 2 veces, y ustedes a lo mejor nunca lo han oído predicar, cuando la principal misión del obispo como maestro es enseñar, estar predicando. Hay diócesis donde casi todos los días, hasta por medios de comunicación, el obispo catequiza.
o predica, anuncia. Eso hacían los obispos. O sea, personalmente recibían a los que se iban a bautizar, los instruía, los bautizaba y les seguía dando catequesis. Gracias a esta costumbre conservamos las grandes catequesis de San Cirilo de Jerusalén, que son las siguientes, predicadas al principio de su ministerio pastoral. Son las siguientes: una procatequesis, que es como una introducción, una procatequesis. Las tenemos todas, hasta en el internet pueden encontrar ustedes las catequesis de San Cirilo, y son estas: una procatequesis, o sea, una como introducción, ahora se llama inducción. ¿Han oído esa expresión? Donde se les explica, pero de una manera sublime, ¿eh? Es un gran catequista, con base en la palabra de Dios. Hace muchas citas bíblicas. Me gustaría tener todas, pero nomás vamos a leer una parte, lo relacionado con la Eucaristía. Pero todas son muy importantes. Voy a buscar, la próxima vez les traigo el libro con todas las catequesis de San Cirilo. La procatequesis es donde se les dice: ustedes son como terreno preparado para que se siembre la semilla de la palabra. Purifiquen su corazón. Oír la palabra de Dios supone tener un corazón purificado. Van a ser instruidos, prepárense. O sea, les habla de las disposiciones para recibir la catequesis, que por cierto siguen siendo válidas, ¿eh? No es lo mismo oír uno cualquier cosa más superficial. Voy a ver la tele, pues a ver qué veo, pues ahí no necesitas preparación, ahí lo que te den, lo que te digan, te vas a divertir. Vas a ver una película y aún para una película hay que prepararse, pero bueno, para oír la palabra de Dios tenemos que estar preparados. O sea, mentalmente serenos. Hay otros padres de la iglesia como San Gregorio Nacianceno que dice: no hable de Dios quien no lo lleva en su corazón. Apacigüe las pasiones, esté sereno cuando vamos a exponer algo sobre Dios. San Cirilo dice que los que van a escuchar algo de las verdades divinas son como un terreno que debe estar preparado. O sea, pongan toda su atención, su corazón. Vamos a tener una experiencia. Eso es una catequesis, una experiencia de Dios. Las catequistas aquí, donde quiera, así tendrían que ser. Y así, de hecho, hay muchas reuniones, retiros, para que se vaya siendo mejor. Y ustedes, cuando expongan la palabra, en la procatequesis San Cirilo nos dice eso: tenemos que estar preparados. No estar alterados de cualquier pasión, no, de cualquier cosa. Si yo traigo odio en mi corazón, no estoy capacitado para exponer. A mí me ha pasado, celebré una vez, recuerdo aquí, la Eucaristía sin paz. Nomás recuerdo una vez, a lo mejor muchas, pero yo nomás me sentí una vez que dije: si pudiera, hoy no celebraría la Eucaristía, una sola vez. Salí, y hubo una persona de aquí que me lo notó, nomás una, me lo dijo: oiga, ¿qué traía ayer? Se me hizo observadora, ¿verdad? Una ministra de la Eucaristía. ¿Por qué? ¿Sabe? Dice: yo lo noté extraño. Sí, salí yo muy alterado, porque tuve un encuentro con una persona en la sacristía que me alteró mucho. Eso fue, perdí la paz. Entonces, pues yo no quise que se notara, pero por ejemplo, si uno está siempre en esa situación, si depende de uno, hasta que haya una cierta serenidad y paz para hablar de la palabra de Dios, porque no son conceptos así que no tenga que ver conmigo. Yo tengo que estar involucrado. De hecho, pues es un desgaste emocional, psicológico. Entonces necesito estar yo como con energía fuerte y de preferencia en gracia de Dios. Es decir, que no estemos alejados por el pecado grave de Dios. Claro, a veces no tiene uno más opción que ejercer un ministerio, nosotros ordenados, estemos como estemos. Y ustedes, si tienen un compromiso, pues lo tienen que cumplir, pero que no sea lo normal. Lo normal es que haya preparación. Eso era la procatequesis. Luego vienen
18 catequesis, se los voy a poner el nombre en latín, ad illuminandos, o sea, a los catecúmenos que van a recibir el bautismo en la siguiente Pascua, ad illuminandos se llamaban, o sea, los que van a ser iluminados, eso significa ad illuminandos. Fíjense ya desde la expresión, el bautismo era una iluminación, van a recibir la luz en el bautismo, se tienen que preparar y les da 18 catequesis. A la procatequesis en el martirium, o sea, en el Calvario. También las 18 en el Calvario. ¿Qué es el Calvario? Pues dice el Evangelio que era era una roca grande, pues. Ni siquiera era un montecito, una montaña. Era una roca grande de figura de calavera. Por eso se llama Calvario. Lo explican los Evangelios, que estaba allí una roca grande que parecía calavera, ¿no? Como el Cerro de la Silla en Monterrey, parece una silla, pero, o no sé, hay muchos nombres de montañas que reciben la mujer dormida. El Calvario era una calavera y se cree que está en un lugar alto, pues. De hecho, entra uno a la Basílica de la Resurrección y hay que subir como aquí, unas escaleras, pero no muy alto, y aquí está el Calvario. Está un agujero donde se cree estuvo metida la cruz de Cristo. Es el lugar que todos quieren tocar, meter la mano donde está la cruz de Cristo. En ese espacio es como una capillita, pues. Elohim malekuto